miliosmol. O sea, eso fue, digamos, lo que como que me causó duda, porque creo que en el Gaito decía que era una parte sobre 1000 por cada kilogramo de agua, si no mal recuerdo. Entonces, eso fue lo que como que me confundió un poco ese concepto de miliosmol. Pero ahorita que hablemos de moles y qué es un osmol, va a quedar muchísimo más claro. Pero sí, sí lo vamos a hablar el día de hoy, para que quede ya así, sin broncas. ¿Sale? Sí, sí, lo vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Preguntó Jocelyn. Sí, doctor. Bueno, a mí no me quedó muy claro la parte de cómo influye el punto de congelación en la osmolaridad, porque en el libro que lo leí, nada más como que lo mencionaba y después me puse a buscar aparte el tema, y la verdad es que terminé más confundida. Fíjate que ese punto donde las partículas dejan de moverse, y es el punto de congelación, significaría que la ósmosis no se podría llevar a cabo. Finalmente, tú necesitas que las partículas del agua tengan una temperatura adecuada para que uno sea líquido y ese líquido pueda moverse. Entonces, la energía cinética que va a condicionar de cierta forma la ósmosis, pues necesita necesita una temperatura. Y en la mayoría de los libros, los ejemplos gráficos que traen vienen como a 20 grados centígrados. Eso quiere decir que el agua está líquida y que tiene movimiento aleatorio de sus moléculas secundario a esta temperatura. Entonces, sin temperatura, no tienes energía cinética, no tienes movimiento de las partículas, no tendrías ósmosis. Es por ahí. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Doctor Cancino. Buenas noches. Una duda. ¿La mola es lo mismo que un mol? La mola es lo mismo que un mol. Fíjate que son conceptos muy parecidos, pero mira. Fíjate que ahorita estoy buscando la definición de mola. Me parece que la mola es un problema embriológico, ¿no? Embarazo molar, mola completa, mola hidatiforme. Exactamente. Es que, bueno, yo lo encontré en el libro de fisiología y me parece como que es la molécula gramo. Bueno, la mola se define como la molécula gramo de una sustancia. Por eso pregunto que si sería lo mismo que el mol. Fíjate que si nos ponemos estrictos, no sería lo mismo porque un mol es la cantidad de cualquier cosa multiplicado por 6.022 a la 10 a la 23. Es decir, imagínate un mol de vacas. ¿Cuántas vacas serían? ¿Cierto? Por ejemplo, pero a lo mejor es mucho más fácil hablar de un mol. Se utiliza muchísimo más el mol para hablar de moléculas o de átomos, porque al final su tamaño es muy difícil medirlo. Entonces es más fácil hablar de estos números gigantescos refiriéndonos a eso. Entonces, para no confundirnos, no hablemos de mola, hablemos de mol. ¿Te parece? Ok, sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Fíjense que la clase de hoy es como muy árida. O sea, son conceptos como de este tipo y que son bien importantes entenderlos porque el resto de su vida como médicos todo el tiempo van a estar viendo este tipo de mediciones y al final son formas de medir las características de las sustancias para poderlas entender un poquito mejor. Así como yo estoy hablando de un número muy grande por ejemplo, de moléculas de
por ejemplo, cloruro de sodio o de fosfato de potasio, de lo que quieran, es mucho más fácil si lo vemos de esa forma. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pregunten, con confianza, lo que quieran. No sean fresas. Salma. Disculpe, doctor. Bueno, hay una parte que no me quedó muy clara, pero creo que ya es un tanto más de física o práctica, que es lo de la ley de Van Gogh. La verdad no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en esa parte lo vi para calcular lo que es la presión osmótica. No sé si tenga alguna importancia para el tema o solamente manejaremos ya números establecidos. Fíjate que vamos a entender por qué se dan los números y cuál es la relación que mantengan. Sobre todo las características que los hacen ser, porque hay un chorro de ecuaciones y hay un chorro de formas matemáticas de explicar los fenómenos que estos hacen o cómo se comportan. Y realmente en medicina su utilidad es muy poca. Entonces yo prefiero que entiendan los conceptos, que comprendan los conceptos antes de que se los memoricen o que vayamos por otro lado. Pero no, o sea, es como más, si lo quieres ver, un uso más como en química. Pero es por ahí. Entonces no te estreses por eso. Y eso creo que jamás lo han preguntado tampoco en el examen, para acabar la D. Entonces no. Okay. Gracias, doctor. Sí, Salma. ¿Alguien más? Creo que no. Muy bien. Entonces, corazones, la primera pregunta que les había yo hecho la semana pasada era, para seguir hablando de esto y más o menos le puedan entender, era qué es ósmosis. Antes de hablar de las definiciones, sino para que si se entienda este concepto y también con todo lo que ya vimos, más o menos. ¿Alguien me podría decir qué es ósmosis? Ana. Bueno, la ósmosis va a ser el movimiento del solvente a través de una membrana con el fin de igualar las concentraciones de solutos en ambos lados de la misma. Y bueno, para esto también es importante definir qué es una membrana semipermeable, ¿no? ¿Qué es una membrana semipermeable? Bueno, va a ser aquella que solo permite el paso del solvente, y para que haya movimiento del solvente debe haber una diferencia en la concentración de los solutos de cada lado. Y bueno, van a tener más afinidad hacia el lado más concentrado hasta que lleguen a igualar las concentraciones. Ok, entonces, fíjate, ahí va la primera pregunta. Y a ver si, Ana, tú me la podrías contestar. Si yo tengo digamos, un recipiente con una membrana en medio, semipermeable, pero de los dos lados yo tengo 0 solutos, ¿hay movimiento de agua? Sí. Ajá. ¿Por qué? Pues porque digamos que el agua va a ser nuestro solvente, siempre va a haber solvente, y al no tener solutos no va a haber como algo que nos impida ese movimiento. O sea, como que ahí se van a poder mover como más fluido hacia las direcciones que quieran y así. Entonces sí puede Ajá. haber más intercambio. Entonces podríamos decir que el flujo neto de agua entre entre esos dos lugares sería de 0. Es decir, se meten 5, salen 5. Se meten 20, salen 20. Al final, siempre van a tener la misma concentración de solvente en los dos lados, independientemente que todo el tiempo se esté moviendo de una forma ordenada. ¿Cierto? Sí.
Ok. Eso es bien importante. Porque de hecho ya llevan como la mitad de la explicación de por qué se da la ósmosis. Entonces, espérenme. Esto no. Espérenme. Vamos a poner aquí. Una imagen ahí nomás, la que quieran. A ver. Vamos a dejar esta. Del lado derecho tengo ¿cómo se llama? Un recipiente que tiene una membrana semipermeable. Ya la definimos. Entonces, cuando yo empiezo el experimento, tengo la misma cantidad de agua o de solvente en las dos divisiones. Vamos a decirle que el lado derecho es la división A y el lado derecho y el lado izquierdo es la división B. ¿El agua cómo se movió? ¿De qué lado a qué lado? Del lado A al B. De la región. Ajá. De la región A al B. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ósmosis es el paso de agua a través de una barrera semipermeable de donde hay menor a mayor concentración de solutos o donde hay una concentración mayor a menor de solvente. Las dos son válidas absolutamente. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esa definición? Sí. Muy bien. Ahora, y aquí es donde donde vamos a complementar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué se mueve el agua? ¿Hacia donde hay más soluto? ¿Por qué se mueve el agua hacia donde hay más soluto? Porque las moléculas de agua son polares. Imagínate que estos solutos son glucosas o ureas, es decir, no tienen carga eléctrica, entonces no tendrían interacción directa con el agua. Porque Pero se les va a facilitar más moverse, ¿no? muy bien. Fíjate cómo lo dijiste. Ahora se los pregunto así. En esta zona que es la A, ¿se mueve más libremente que en la B el agua? ¿Dónde se mueve de forma más libre? ¿En la región A o en la región B? En la A. En la A. Totalmente de acuerdo. Si yo tengo aquí un movimiento aleatorio de las partículas por la energía cinética del agua que está líquida a 20 grados, es mucho más probable que este movimiento cinético de estas partículas encuentre el espacio para moverse del lado A hacia el lado B, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está determinando la cantidad de solutos entre un lado y otro de la membrana? ¿Qué fuerza estaría realizando esos solutos? No es de atracción, estamos de acuerdo porque en este momento estoy poniendo un ejemplo con glucosa o con urea. ¿Qué tipo de fuerza está ejerciendo? Presión. ¿Qué tipo de presión? Osmótica. Perfecto. Esto es la presión osmótica. Por ejemplo, hay libros que definen a la presión osmótica como la presión que ayuda a la ósmosis. Pero hay libros también que definen la presión osmótica como la presión que se opone a ella o que la limita. ¿Ya vieron que es una cuestión absolutamente de perspectivas, independientemente de donde lo hayan leído? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿de qué dependerá que una molécula sea osmóticamente activa? De su peso y de la carga eléctrica que tenga. Exacto. Es decir, las dos características
que pudiera tener una molécula osmóticamente activa es peso molecular y la otra es carga eléctrica. En este caso, con glucosas o con urea, solamente van a tener ¿qué de esas dos? Peso molecular. Exactamente. Entonces, por eso, si se acuerdan que estábamos analizando la fórmula de la osmolaridad plasmática y estaba ahí, incluíamos al sodio, a la glucosa y al ácido úrico. ¿Cuál de esos tres es más influyente? El sodio. Porque tiene tanto carga como peso molecular. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Sí. Sí. Entonces, fíjense, por ejemplo, miren, aquí está un ejemplo padrísimo de una membrana semipermeable, es decir, solamente permite el paso, ¿quién? Del agua, ¿no? Muchas veces están dadas por acuaporinas y hay como más de 10 tipos de acuaporinas diferentes, que son poros diseñados exclusivamente para el paso del agua. Algunos son abiertos todo el tiempo, otros son dependientes de hormonas, otros, hay muchos tipos. ¿De acuerdo? Entonces, una partícula osmóticamente activa tiene peso y tiene carga. ¿Para qué? Para poder influir en cómo se va a mover el agua. Y el movimiento del agua por gradientes de concentración es lo que se define como ósmosis. Ahora, antes de seguir avanzando, vamos a poner cualquier otro. Otra imagen, otra imagen. Esta. Aquí tengo un gradiente de concentración. En el espacio A tengo muchos y en el espacio B tengo poquitos, estos rojos. Antes de continuar, doctores, futuros premios Nobel de Medicina, ¿qué es gradiente? Es la diferencia entre las concentraciones de dos solutos, ¿no? La concentración de dos solutos. No. Por ahí va, pero no. Es la diferencia entre las concentraciones. Es decir, sería como una escala, ¿no? Sería que va de, por ejemplo, un gradiente que va de menor a mayor concentración de solutos. Esa escala, ese paso sería el gradiente. Entonces estamos hablando del mismo soluto, ¿cierto? Sí, del mismo soluto. Perfecto. ¿Qué otra característica debe tener un gradiente para hablar de él y no de diferencia? ¿Que sea osmóticamente activo? O... Prácticamente todo por existir sería osmóticamente activo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, también hay gradientes de presión, hay gradientes electroquímicos, hay muchos tipos de gradientes. Pero gradiente como tal, aparte de estas diferencias de concentración, ¿qué más debe tener en común para poder hablar de gradiente? Por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? 20. Muy bien. Yo este mes cumplo 43. ¿Eso es un gradiente? Estamos hablando de lo mismo. No. No, es una diferencia, ¿no? Pero no es un gradiente. ¿Por qué? ¿Por qué no son iguales? Porque no hay nada que realmente nos relacione directamente. Es decir, si yo me muero, ahí no le pasa nada. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué tendría que tener un gradiente para que realmente pudiéramos correlacionarlo como gradiente? ¿Qué es un mismo soluto? Estamos de acuerdo en la misma actividad, pero por ejemplo, yo hablaba de años, que es más o menos hacer como esta alegoría en similitud de diferencia, pero no hay una relación directa. Por ejemplo, en este caso de la ósmosis, ¿quién está relacionando directamente el compartimento A con el compartimento B? La membrana.
Claro. Entonces tienen que ser permeables, ¿no? Tiene que haber una cercanía que los esté relacionando. Por ejemplo, si yo hablara de un gradiente de presión entre la aurícula derecha con el ventrículo derecho, y este gradiente, es decir, esta diferencia de presión que están separados por las válvulas, realmente eso explicaría por qué en un momento cuando se apachurra la aurícula puede pasar al ventrículo, porque la presión de la aurícula tiene que ser eventualmente tiene que ser mayor que la del ventrículo para que la sangre se pueda mover de ella hacia la otra parte. ¿Sí? Es decir, ahí en ese momento la válvula está fungiendo como esta relación directa, o sea, los está relacionando a las dos cámaras. Y es un gradiente de presiones. Hay una diferencia entre ellos. Pero finalmente están súper correlacionados. Entonces, gradiente siempre tiene que haber una correlación directa, una relación de vecindad. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, amores, ya hablamos de ósmosis, ya hablamos de presión osmótica, ya hablamos de las características de una partícula osmóticamente activa, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el paso con el movimiento del solvente universal que permite la vida y que tiene características tanto químicas como físicas, que es el agua. Pero entonces, regresemos a las definiciones. ¿Qué chingados es un mol? ¡Tirín! Podría definirse como la cantidad de materia que va a equivaler a la masa de unidades elementales, como podrían ser los átomos o moléculas, también iones, electrones. Ok, entonces es una medida, ¿no? Así como un metro es un número de centímetros, o un kilo es un número específico de gramos. Un mol es un número específico de cosas. Es mucho más fácil hablar de átomos o de moléculas por el tamaño de estos. ¿Por qué? Porque finalmente un mol significa cualquier sustancia multiplicada por 6.023 a la 10 a la 23. Es decir, completa 23 números acá y la mayoría van a ser ceros. Es un número inmenso, inmenso. Entonces, por ejemplo, es muchísimo más fácil hablar de un mol de cloruro de sodio, un mol de glucosa, que un mol de carros o de vacas o de personas. ¿Cierto? Entonces, esto es un mol. Es un número específico para hablar realmente de una cantidad enorme de algo. ¿Sí? ¿Todo el mundo está claro con esta definición? Es muy sencillo. Entonces, fíjense, generalmente se usa para átomos, moléculas o electrones. Es más fácil hablar de ello siendo una unidad tan grande. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas hasta acá? No, todo claro. Sí, Sure. No, todo bien. Okay. Bueno, entonces, díganme, ¿alguien iba a preguntar algo? Yo tengo una duda. ¿Qué era bueno, ahí aparecía en la imagen el número de Avogadro? ¿Qué es eso? El número de Avogadro es como el estándar. Es decir, lo definió un químico hace como 200 años y tenía que ver con eso, con el número específico, sobre todo, era como para definir cuánto había de algo. No me acuerdo si era con respecto al hidrógeno o al carbono, que tenía que ver con este número específico de moléculas que había en un mol. Es decir, el número de Avogadro es como decir un metro. O sea, ¿cuántos centímetros hay en un metro? ¿En qué momento se definió cuánto es un metro? Lo mismo pasa para el número de Avogadro.
¿Sí? O sea, es exclusivamente una herramienta que nos permite como estandarizar, nada más. Ok, gracias. Ok. Doctor, yo tengo más bien, si podría repetir, era lo de gradiente. Muy bien. Déjenme ver si encuentro. Déjame ver si puedo definir lo de gradiente. Fíjate, voy a ver si puedo encontrar una imagen. Gradiente. Y vamos a ver si encontramos aquí. Fíjense. Es una función de valor vectorial, a diferencia de una derivada que es una función de valor escalar. Más precisamente, el gradiente apunta a los puntos de gráfica en los cuales la gráfica tiene un mayor incremento. La magnitud del gradiente es la pendiente de la gráfica en esa dirección, es decir, una diferencia. ¿Sí? Es una diferencia como tal. Pero esta diferencia la intensidad de un efecto de una energía entre dos puntos de una estructura o el mismo punto en dos momentos diferentes. Es decir, yo tenía, por ejemplo, los gradientes de presión una vez más. Hay un momento donde yo tengo en el ventrículo izquierdo 5 milímetros de mercurio de presión y hay otro momento donde tengo 120 milímetros de mercurio de presión en ese ventrículo. Es decir, hay un gradiente de presión en dos puntos específicos y lo está comparando. O, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, un gradiente de concentración entre dos lugares que están compartiendo una vecindad, como por ejemplo el espacio extracelular con el espacio intracelular. Yo tengo un gradiente de concentración de sodio. Yo tengo 140 milequivalentes extracelulares y solamente tengo por ahí de 9 a 15 milequivalentes intracelulares. ¿Y quién está definiendo o qué los está relacionando? Directamente ¿cómo se llama? La membrana celular. Es decir, una diferencia con una relación directa. O una diferencia entre la intensidad, un efecto, una energía, un número, exactamente de uno o dos momentos diferentes, en un mismo punto o en dos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando piensen en gradiente, piensen en diferencia, pero piensen en diferencia relacionada. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, ya, mucho mejor, gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿para qué me van a servir todas estas cosas? Que es a donde queríamos llegar. ¿No? Aquí es como bien importante porque al final hablar de moles o de milimoles, mejor dicho, o de osmoles o de miliosmoles, equivalentes o miliequivalentes, me va a ayudar a comprender la cantidad que existe de algo en relación a su estructura, tanto física como electroquímica. Entonces, esto es bien importante porque, por ejemplo, cuando yo le pido laboratorios a un paciente, de repente viene así como tal. Bueno, este paciente tiene 138 miliequivalentes de sodio y tiene 4.5 miliequivalentes de potasio y tiene 100 miliequivalentes de cloro. ¿Sí? Entonces, yo ya entiendo que hay una cantidad y que de qué depende esa cantidad es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, habíamos dicho también la semana pasada que una solución es finalmente una mezcla entre soluto y solvente, ¿cierto? Así tal cual. Un agua de limón es una solución. ¿Sí? Pero ya de una forma como más estricta, es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias que no reaccionan entre sí. Es decir, y es importante que no reaccionen porque generalmente las reacciones crean o deshacen. Entonces, el chiste es que esta mezcla se mantenga como tal. Entonces, por ejemplo, la solución salina, al
al 9% o al 0.9 es una mezcla entre solvente, que es el agua, y la sal, que es el cloruro de sodio. ¿En qué relación? Ahorita vamos a ver para llegar a los aspectos, entre comillas, fisiológica. Es decir, es una cantidad de cloruro de sodio en 1 litro de agua que va a tener una osmolaridad cercana a la del plasma. ¿Cuánto habíamos dicho que es la osmolaridad del plasma? ¿280 más menos 10 miliosmoles? Perfecto. Yo les puedo adelantar que la solución fisiológica o salina al 9% tiene, ¿cómo se llama? 308 miliosmoles. Por eso algunas personas le dicen fisiología, pero realmente es una solución hipertónica o ligeramente hipertónica o hiperosmolar. Ahorita vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos hablado del mol. Y el mol, en este caso en litros, tiene que ver en el peso molecular de una sustancia en gramos por unidad de volumen. ¿Cuánta unidad de volumen? 1 litro. Por ejemplo, ¿de qué depende o cómo sería más fácil medir un mol? Para no hablar de 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. ¿Sí? ¿Se imaginan cuántas moléculas de glucosa son? Ya habíamos dicho, ¿no? 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Pero es mucho más fácil si yo obtengo el peso de este mol. ¿Me vieron? Es decir, los pesos moleculares tanto del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, me van a dar sumados el peso molecular total de la glucosa. Es decir, 180 gramos de glucosa es 1 mol de glucosa. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta correlación? ¿Sí se entiende por qué es más fácil utilizar moles sobre litro? Para no hablar de la cantidad de moléculas, sino de sumadas estas moléculas, ¿cuánto pesan? Por ejemplo, un mol de carbono 12 pesa 12 gramos. Y así, dependiendo del peso molecular de cada sustancia, es como van a tener moles diferentes, porque finalmente todos los elementos de la tabla periódica tienen pesos moleculares distintos. ¿Sí? Entonces, no quiero realmente hacer las operaciones matemáticas para encontrar todo esto, porque es exclusivamente sumar los pesos moleculares con respecto a la concentración de la molécula para obtener este número, tal cual. Y este número representa estos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa que pesan 180 gramos. Entonces, fácilmente puedo decir que un mol de glucosa pesa 180 gramos y ya sé de forma paralela que cuántas moléculas de glucosa son. ¿Sí? ¿No? Si alguien no entendió, por favor, sin pena, no hay preguntas mal hechas, nos regresamos, lo volvemos a explicar, no importa. Quiero que quede bien claro que no importa. Si nos tenemos que volver a definir otro, no pasa nada. Pero quiero que por favor pregunten porque realmente se van a atrasar. Ahí es donde realmente se atrasan y donde realmente no les va a permitir seguir leyendo sabrosamente. Sin miedo, sin miedo. Yo sí tengo una duda, doctor. Dígame, doctora. Entonces, por ejemplo, en esa fórmula tengo que sumar cada peso molecular de cada elemento y ese resultado
me dice nada más el gramaje de esa fórmula y ahí ¿cuándo voy a saber cuántos moles tiene? Eso no entendí. Fíjate. Es decir, el peso molecular del carbono por 6, más el peso molecular del hidrógeno por 12, más el peso molecular del oxígeno por 6. Todo eso multiplicado por 6.02 por 10 a la 23 y me va a dar esto. ¿Sí? Sí, ya. Gracias. Es por ahí. O sea, obviamente, esta molécula, que es una molécula entre comillas compleja, va a depender de quién la está formando, porque cada componente va a tener específicamente un peso molecular. Entonces, así es como obtengo este número. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Y luego, para complementar esto, en las moléculas... Dígame, doctor. Yo tengo una duda, o bueno, sería más o menos hacer una comparación, espero que se entienda o no decirla mal. Es decir, por ejemplo, es como si tomáramos una cuchara y agarráramos, no sé, sal y lo metiéramos en bolsas. En vez de decir cuántos gramos de sal hay, únicamente vamos a pesar las bolsas y esa bolsa sería el equivalente al mol, ¿no? O sea, ya no se estaría diciendo cuántos gramos, sino el total del peso de la bolsa, por decirlo. Claro. Te escucho. Ajá, entonces sería ese, por así decirlo, el equivalente al mol, o sea, ya no es como la cantidad, sino el peso. Es decir, ya no diríamos tenemos 300,000 gramos de arena, sino decir tenemos tanto peso de arena. Y es muchísimo más fácil si tú te refieres a estos 180 gramos como un solo mol de algo. ¿Ya vieron por qué se utiliza entonces esto? Es mucho más fácil hablar de moles que hablar de gramos. Y de hecho tú puedes hacer tú puedes encontrar de forma, en ecuaciones súper sencillas. Por ejemplo, si yo tengo X gramos de glucosa, ¿cuántos moles tiene? Y a su vez, ¿cuántas moléculas hay y cuántos átomos tiene? Y al revés. Y yo te doy un número X de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y cuántas de esas me completan tantas moléculas, y esas moléculas a su vez, cuántos moles hacen, y esos moles a su vez, cuántos gramos pueden juntar. Es exclusivamente facilitar la comprensión de una cantidad. ¿Sí? Yo sé que está así acelerando a más no poder esa ardilla que tienen en el cerebro así de... O sea, si retomamos el concepto de mol como una unidad de medida, podemos decir que una decena o una docena de huevos es lo mismo que decir un mol de huevos. Bueno, obviamente no, una docena son 12 huevos, pero un mol de huevos son 6.023 por 10 a la 23 huevos. Una docena de huevos, supongamos que pesa 1 kilo. Ajá. Pero un mol de huevos no va a pesar 1 kilo, obviamente, va a pesar lo que pesan 6.023 por 10 a la 23 huevos. Ajá. Lo mismo pasa aquí con, por ejemplo, el carbono. Si nosotros nos vamos a una tabla periódica, el peso del carbono, no me acuerdo muy bien, pero es... No, el peso. Ese es su número. 6. No, el peso es 12 gramos. Bueno, sí, el carbono 12 pesa 12 gramos, sí. Entonces, un mol de carbonos, o sea, un mol de átomos de carbono, o sea, 6.023 por 10 a la 23 carbonos, van a pesar 12 gramos. O sea, imagínense una piedrita imagínense una piedrita de 12 gramos de carbón. Ajá. Eso va a pesar, eso va a ser un mol. ¿Por qué? Porque hay 6.023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ahora, si nosotros nos vamos a la glucosa, que es 6H12O6, pues vamos a tener que juntar cuánto pesa un mol de glucosa a partir de los numeritos que hay en la tabla periódica. No su número atómico, sino su número, su peso molecular, pues.
Sí, absolutamente de acuerdo. ¿Ya vieron por qué sí es más fácil hablarlo con moles? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Y obviamente, las moléculas que se disocian, habrá tantos moles como iones tenga. Por ejemplo, un mol de cloruro de sodio, ¿realmente cuántos moles son? Son dos, uno de sodio y uno de cloruro. Claro. ¿Ya vieron? Es decir, un mol de cloruro de sodio realmente son 2 moles. Uno para el sodio y uno para el cloro. ¿Por qué? Porque se disocian. ¿Quién los disocia fácilmente? El agua, porque es polar. ¿Sí? Sí. Entonces, para moléculas que no se disocian, el peso total de todo, sus componentes va a ser un mol, pero para las que sí se disocian en agua, se va a separar en la cantidad de iones que se pueda disociar. Exacto. Exactamente. Así, tal cual. Tal cual es eso. ¿Estamos? Ahí vamos. Ahora, fíjense. Entonces, un osmol, cositas hermosas, un osmol sería una partícula osmóticamente activo, o el número de partículas con actividad osmótica, que habíamos dicho que son partículas que tienen algunas peso y carga eléctrica, ¿no? Entonces, la diferencia entre por ejemplo, entre un mol y un osmol es que depende de las características osmóticas, es decir, esta influencia que tiene para hacer una ósmosis. Por ejemplo, aquí es lo que decían, las sustancias que no se disocian, es decir, un milimol de glucosa es igual a un miliosmol de glucosa, pero las que sí se disocian, voy a tener, por ejemplo, fíjense, un milimol de cloruro de sodio es igual a 2 miliosmoles, un miliosmol de sodio y un miliosmol de cloro. Y en este caso, por ejemplo, del cloruro de calcio, aquí está mal, debería ser al revés, ¿cierto? ¿Cuántas valencias tiene el calcio? 2. Ok, entonces por eso son 3 miliosmoles acá. ¿Ya vieron? El número de partículas que se pueden disociar pueden tener este efecto. Ahora, ¿por qué le meto el mili? Porque, ¿qué sería un milimol? ¿Qué parte de un mol sería un milimol? La milésima parte de un mol. Perfecto, la milésima parte. Y puedo hablar también de nanomoles y puedo hablar de micromoles. No nos vamos a meter en eso. Pero obviamente yo puedo hablar de milimoles o de miliosmoles, que es solamente la milésima parte de esto que ya habíamos definido en un principio. Y lo mismo, y yo puedo utilizar todo esto para hablar de las equivalencias. Es decir, ¿cómo encuentro el peso equivalente sobre el litro? Sencillamente es el peso atómico sobre la valencia. Si el sodio tiene una sola valencia, entre su peso atómico me va a dar solamente eso, ¿no? Pero si tiene 2 valencias, como el calcio, si tiene como algunos otros compuestos que tienen más de 2 valencias, pues va a ser dividido entre este mismo. Entonces, el miel equivalente es el número de partículas con carga eléctrica por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden encontrar que algunos laboratorios o algunos libros definen a los electrolitos séricos en miliosmoles o en miliequivalentes. Pero se están refiriendo a lo mismo, solamente que su resultado va a estar en base, perdón, mejor dicho, con base en algo específico que se esté refiriendo, tanto a su actividad osmótica como a su influencia eléctrica. ¿De acuerdo?
Por eso yo no puedo hablar de miliequivalentes con respecto a la glucosa. No puedo hablar de miliequivalentes con relación a la urea. Pero sí lo puedo hacer con el calcio, con el cloro, con el potasio. ¿Por qué? Porque tienen valencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Les digo que es como medio árido, pero... Pero entonces, por ejemplo, ¿cuántos miliequivalentes hay en un mol de cloruro de sodio? Un mol de cloruro de sodio es el peso molecular de cada uno de ellos sumados, ¿ya vieron? Es decir, un mol de cloruro de sodio es 58.5 gramos. Su equivalencia lo divido entre la valencia nada más y tengo esto. Pero yo prefiero utilizar, miren, cantidades más pequeñas, es decir, milimoles. Si un mol de cloruro de sodio es 58.4 gramos, que es igual a un equivalente, un miliequivalente va a ser esto dividido entre 1000.058 gramos. Ahora, ¿cuántos miliequivalentes habrá de 1 gramo de cloruro de sodio? Ya sé cuántos tiene, ¿no? Es decir, en 1 gramo yo tengo 17.1. Es decir, estoy viendo cuántos de estos entran aquí para obtener cuántos tengo de estos. Entonces, una regla de 3 para obtener el número de milimoles o de miliequivalentes. Ya vieron cómo este es el mismo por esto. ¿Ok? Esto lo van a volver a ver en el laboratorio. Relájense mucho, no se preocupen. De todas formas, si no, también lo volvemos a explicar. Pero ahorita por la premura del tiempo, quiero explicarles esto nada más. Ahí. Está. Entonces, fíjense, si tengo una solución fisiológica al 9%, quiere decir que en 1000 mililitros hay 9 gramos de cloruro de sodio. Cada gramo, ¿cuántos miliequivalentes tiene? Habíamos dicho que 17.1. Y si 17.1 lo multiplico por 2, lo multiplico por 9, 9 por 17.1, ¿cuánto me da? 154 miliequivalentes. ¿Sí se entendió de dónde salió este 154? Sí. Ok. Yo no entendí. Muy bien. ¿Podría Habíamos repetir? dicho en la imagen anterior que el peso molecular, que es decir, un mol tendría 58 gramos, ¿no? Una cosa así. Pero si yo lo llevo a 1000 equivalentes, lo divido entre 1000, entonces tengo 0.58. Eso tendría más o menos en un milimol. Para sacar los equivalentes tengo que dividirlo es decir, esos 0.058 gramos, ¿cuántos hay en 1 miligramo? Son 17.1 miliequivalentes o milimoles. Ahora, ese número de milimoles es lo que hay en 1 gramo, pero la solución fisiológica tiene 9 gramos de cloruro de sodio. ¿Cuántos miliequivalentes habrá de cloruro de sodio en 9 gramos? 154. ¿Ya vieron? 154 miliequivalentes de cloruro de sodio. Pero si quiero sacarle la osmolaridad o cuántos miliosmoles tengo, ¿cuál es lo que había yo dicho? Que los osmoles los calculo dependiendo del número de moléculas osmóticamente activas. En este caso, ¿cuántas moléculas son? Son 2. Entonces es 154, una por el sodio y 154 por el cloro. ¿Realmente cuánto tiene la solución salina al 9%? Acá está.
308 miliosmoles. 308 miliosmoles. 308 miliosmoles, lo que evaluaría una solución no isosmolar, porque es hasta los 300 la isosmolar, pero sería ligeramente hiperosmolar. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, todo claro. Sí, doctor. ¿Sí? Vuelvan a repasar la clase, vuelvan a leerlo. Sí, 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 sí. Vuelvan a leerlo. Ya vi que dejaron grabada la clase. De todas formas, estas imágenes están como muy sencillas. Las tres estas que les pasé. Es más, se las voy a pasar ahorita también por el chat. ¿Les late? Espérenme. Sí, doctor, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí les van. Entonces, amores, mañana resolvemos dudas de esto y empezamos a ver transporte celular. Transporte activo, transporte pasivo, transporte difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, cotransporte, contratransporte, bla, 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 bla. ¿Ok? Sí, 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 doctor. sí. Gracias. Sí, está bien. Besos a todos. Sí, doctor. Cuídense harto. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Nos vemos mañana, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, Doc. Hasta mañana. Sí.